Muy buenas amigos de YouTube. En este video les voy a explicar, o les voy a mostrar más bien, cómo calcular el voltaje, corriente y potencia de estos tres elementos de un circuito: una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Como pueden ver, en una resistencia tenemos un voltaje, tenemos una corriente y consecuentemente tenemos una potencia. En esta columna puse las unidades de cada elemento y en la siguiente las ecuaciones. Bueno, primero vamos a comenzar con la resistencia. La resistencia tiene la unidad de ohm y se escribe con la letra omega del alfabeto griego. Y el voltaje se calcula por ley de Ohm. Es una ley que dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Bueno, despejando el voltaje, nos queda que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Y la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y la potencia es el producto del voltaje y la intensidad. O si no, también se puede usar el voltaje al cuadrado sobre la resistencia o la intensidad al cuadrado por la resistencia. Eso supongo que casi todos lo conocen. Ahora viene la parte interesante de análisis de circuitos con bobinas y capacitancias. Bobinas y capacitores en realidad. Bobinas y capacitores, sí. Esta es la parte que se podría considerar un poco más difícil dentro de lo que es el análisis de circuitos. Porque yo puedo apostar a que la mayoría conoce cómo calcular voltaje, corriente y potencia en una resistencia. Pero capaz que no todos pueden calcular en una inductancia y una capacitancia esas tres variables. Bueno, en una inductancia tenemos un voltaje también y tenemos una corriente. La unidad de la inductancia es el henrio, con H, se pronuncia henrio, y es con H mayúscula, la unidad. Se representa así. El voltaje se calcula como el valor de la inductancia, que se mide en henrio, obviamente. Hay instrumentos de medición para medir el valor en henrio de una inductancia de una bobina. ¿Se entiende la idea? Bueno, la cuestión es que el voltaje es el valor de la inductancia, en henrio por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y la intensidad es igual al inverso de la inductancia por la integral del voltaje por diferencial t. O sea, se integra el voltaje respecto al tiempo, más una constante porque en este caso es indefinida la integral. Y en otros videos voy a poner ejemplos de cómo se utilizan estas integrales y ecuaciones para calcular intensidad, en el caso de la inductancia por ejemplo, con límites de integración. Los límites de integración normalmente son el tiempo, o sea, se integra el voltaje en un intervalo de tiempo. Pero bueno, acá la cuestión es que la intensidad es igual al inverso de la inductancia, en henrio obviamente, por la integral del voltaje respecto al tiempo. Y la potencia es igual al voltaje por intensidad, que se cumple para todos los casos. O también puede ser aplicando la ecuación de voltaje, sustituyendo más bien, sería L, la inductancia, por la intensidad o la corriente, por la derivada de la corriente respecto al tiempo. O sea, acá lo único que hicimos fue lo mismo que esto, multiplicar B por I, nada más que sustituimos esta ecuación acá y multiplicamos por I. Y la capacitancia, ahora vamos con la capacitancia. ¿Cómo? Bueno, primero, la unidad de la capacitancia es el faradio y se escribe con un F mayúscula. La capacitancia, o un capacitor, o un inductor, o un condensador, como quieran decirle, tiene una tensión. En este caso no tiene polaridad por el símbolo, pero hay capacitores o condensadores que tienen polaridad, ten en cuenta eso. Tienen una intensidad. Y bueno, para calcular el voltaje se hace el inverso de la capacitancia, expresada en faradios, obviamente.
por la integral de la corriente respecto al tiempo, más a la constante porque es indefinida en este caso. Y para calcular la corriente se hace el valor de la capacitancia de ese condensador o esa capacitancia por la derivada de voltaje respecto al tiempo. Y la potencia es V por I nuevamente, que sustituyendo la ecuación de I, que es la capacitancia por la derivada de voltaje respecto al tiempo, le multiplicamos con V y queda eso, básicamente. La capacitancia por V por la derivada de voltaje respecto al tiempo. Bueno, si les gustó este video, les invito a participar en los comentarios, a darle like, compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y si quieren que suban ejemplos específicos de circuitos, análisis de circuitos o lo que sea, simplemente comenten en los comentarios y estaré al pendiente. Nos vemos en el próximo video. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe